el discurso de Milei y lo comentamos con Calvo porque ha habido muchas repercusiones de gobernadores, también de la oposición y del oficialismo de cómo sigue 2025 la política económica. Mirá. Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. Bueno, esta frase, ¿por qué hizo tanto ruido? Porque no, para el público general dicen, bueno, no fue el fragmento más relevante o más incisivo. Claro, pero sí para la clase política. Sí, sobre todo para los gobernadores, que ya vienen inquietos, porque no va a haber presupuesto. Es decir, el gobierno confirmó ya en varias oportunidades que no va a haber presupuesto 2025, que sino que va a prorrogar, como hizo en 2024, el de 2023, bueno, y va a seguir prorrogando. Es decir, manejándose por decreto en la asignación de gastos. Exactamente, ¿no? Y decidiendo dónde ponemos la plata, a qué área de la administración pública, cuánto transferimos a las provincias. Entonces las provincias ya vienen tensas con ese tema porque no saben cuántos fondos está previsto recibir del gobierno nacional, de la administración central. Pero con esto que acabamos de ver de Milei, que no es tanto la reducción del 90% en la cantidad de impuestos, que después Sturzenegger tuvo que explicar hoy a qué se refería, que es en la cantidad de impuestos, no en el 90% de lo que uno paga de impuestos. El gobierno considera que hay muchos impuestos y muchos que recaudan poco, entonces quiere concentrar en los impuestos principales, ¿no? En IVA, en ganancias y subsumir el impuesto a los ingresos brutos, que es uno de los principales impuestos provinciales, en una especie de super IVA, también como parte del IVA, ¿no? Claro. Eso obviamente genera mucha resistencia por las provincias porque significa una reforma tributaria no solamente de los impuestos nacionales, sino también involucrar a las provincias en esa reforma tributaria, lo cual es muy difícil. Lo que sí el gobierno tiene en mira una serie de impuestos que quiere eliminar, pero hay que ver cuándo lo va a hacer porque hay que ver cómo le dan los tiempos. El primero es el impuesto país, que se cae ahora, pero después está, lo anunció Milei, la baja de retenciones, que hay que ver si le da margen para hacerlo en 2025 o se posterga. Y después hay algunos impuestos típicos, como es, por ejemplo, el impuesto al cheque, que creó como transitorio Cavallo en el 2001 y que ya lleva casi 24 años vigente, ¿no? Y es un impuesto muy distorsivo porque todas las transacciones financieras dentro del sistema bancario están grabadas, lo cual además alienta a estar fuera del sistema financiero, ¿no? Varios gobernadores se desayunaron con esta novedad de la reforma tributaria que implica, como dijo el presidente, empoderar, darle autonomía impositiva a las provincias. Y varios se preguntaron, hoy hubo intercambios febriles de chats, sobre todo en gobernadores que integraban el ex espacio de Juntos por el Cambio, diciendo, ¿pero esto qué significa? ¿Que nos vamos a tener que poner nosotros a cobrar impuestos nacionales? ¿Nos vamos a quedar con esos impuestos? ¿Nos van a querer reformar ingresos brutos, que ya son impuestos provinciales? Bueno, generó un sinfín de consultas, de interconsultas que incluyeron al Ministerio de Economía, que no respondió porque todavía es un proyecto en danza y que fue de alguna manera expresado por el presidente anoche en la cadena nacional, de la cual los gobernadores no tenían mucha idea, no tenían ninguna noticia y ahora estaban asustados por la falta de presupuesto 2025 y ahora están todavía más asustados porque temen que la reforma tributaria no sea para favorecer a las provincias y en algunos casos viendo de reojo cómo va a ser, cómo se va a trasladar, cómo se va a ejecutar esta idea presidencial de que van a tener que competir las provincias para atraer impositivamente inversiones. Hay provincias que lo pueden hacer y hay provincias que están más complicadas de hacer. Nos está llamando Gabriel Prosperi del Móvil. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Hace apenas un rato terminó el acto que llevó finalmente a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista, aquí en la sede de la UMED.
Frases que dejó el discurso de la expresidenta. Este hombre está en Disney, haciendo referencia a Javier Milei. ¿Por qué? Porque según ella, el mundo va hacia el proteccionismo, hacia las regulaciones de la economía por parte de los Estados-nación, mientras que aquí en la Argentina tenemos un presidente que va al lugar contrario hacia donde va el mundo, es decir, desregulación y apertura económica. Habló también de inflación. Dijo, nos criticaba a nosotros porque decía que la inflación se daba a partir de la emisión monetaria y ahora él está pisando el dólar. Cuando el dólar deje de estar pisado, seguramente eso va a impactar en la inflación y la inflación va a subir. Esto porque el presidente Milei toma como una de sus principales banderas el hecho de estar haciendo descender la inflación. Y también hizo referencia a que para dar respuestas a lo que pretende la sociedad en contra de lo que propone Javier Milei, se va a dar una propuesta de trabajo, así la nombró, hacia el mes de marzo. Es decir, una propuesta del Partido Justicialista hacia la sociedad como posibilidad de oposición concreta al gobierno de Javier Milei, mirando al año electoral 2025, y eso será en marzo, con formación de dirigencia política y también con formación de dirigentes que tengan que ver más con los aspectos técnicos. Esto respecto de las variables económicas. El discurso varió entonces de la expresidenta con críticas obviamente a Javier Milei, pero también críticas hacia el interior del Partido Justicialista. Último renglón, se hizo política, militancia política solo pensando en las elecciones. Hay que cambiar el chip, dijo Cristina Fernández. Hay que volver a la militancia política de base para proponerle a la sociedad argentina algo novedoso y contrario a lo que está haciendo Javier Milei. Gabriel, ¿cuál era el clima que se vivía hoy en esta asunción de Cristina, teniendo en cuenta las tensiones, los cortocircuitos, las desconfianzas con Axel Kicillof, que no estuvo en la asunción de Cristina al frente del Partido Justicialista? Sin duda, Javier, que este fue un acto del cristinismo, el kirchnerismo. Todavía la apertura hacia otros sectores del Partido Justicialista no se ve, más allá de la foto de esta semana en Moreno, con el intento por parte de Máximo Kirchner de mostrarlos a todos juntos, los principales referentes en una misma mesa. De hecho, el gobernador Kicillof hoy tuvo un acto en el distrito de Avellaneda, conducido por Jorge Ferraresi, un hombre que impulsa decididamente la candidatura de Axel Kicillof como referencia hacia la presidencia de la Nación para el 2027 en la República Argentina, y por eso está enfrentado de alguna manera con lo que pretende el kirchnerismo. Un Ferraresi que fue del riñón concreto de Cristina Fernández de Kirchner hace muy poco. Por eso aquí se vio un acto estrictamente kirchnerista, cristinista. Todavía la apertura hacia el resto de los sectores del Partido Justicialista no se observa. Gracias, Gabriel. Muy amable. Ahí está Gabriel Prosperi. ¿Va Kicillof a la asunción de Cristina? No fue. Hubo una novela, viene habiendo mucha novela. No estuvo Kicillof directamente en la asunción. No estuvo. En la gobernación dijeron informalmente que no habían sido invitados. Lo que cuentan en el Instituto Patria, del lado de Cristina, es que lo llamó ayer José Mayans. Ayer, digamos, 24 horas antes del acto. Un gobernador tiene una agenda. Pero en otra época, ¿no? ¿Sabe cómo iban gobernadores? Claro, dejaban toda la agenda de lado y iban a donde decía 20 Cristina. minutos antes decían acto en la Rosada. No, olvídate, no es la postura actual de Kicillof. Está por claro eso que Kicillof Cristina no tiene hoy el predicamento que tenía, ¿no? No, por lo menos no con Kicillof. No con Kicillof, que vamos a ver está cómo deriva esto. Ahora vamos a contar qué es esto de la motosierra profunda que anunció Milei.